De hoy tenemos la presencia de la doctora Karen Gamarra, quien es abogada con más de 10 años de experiencia en mercado de valores, derecho financiero y corporativo. Es docente universitaria de manera parcial, interesada en temas de corporate compliance, inclusión financiera, fintech, open finance y criptoactivos. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero agradecer a Bill Lawyer y al Colegio de Abogados de Huánuco por esta participación. Y bueno, sí, el día de hoy vamos a tratar, a ver, brevemente y hacer lo más ameno posible el contrato de factoring. Y voy a compartir ah, mi pantalla para hacer una presentación. Ok. A ver, ¿me avisan si están viendo la presentación, por favor? Sí, doctora, se ¿Confirman? observa. Ya, Se perfecto. observa. Ya, genial. A ver. Ay, esperen, voy a salir del... Ya. A ver, vamos a empezar. Vamos a el día de hoy a hablar del contrato de factoring, aunque es el nombre de la conferencia, el contrato de factoring, pero vamos a ver más bien su evolución en estos tiempos, ¿no? Cómo ha ido cambiando. Entonces, para empezar a ver este contrato, yo les voy a presentar acá a ustedes eh, un temario de lo que va a ser la conferencia, ¿no? Vamos a ver un poco de los antecedentes normativos del contrato de factoring, la definición como tal de lo que establecen en alguna de las normas. Luego vamos a ver algo muy interesante que da un vuelco total a lo que se definía antes como factoring, que es la creación o el nacimiento de los llamados instrumentos de contenido crediticio. Y dentro de estos instrumentos de contenido crediticio vamos a abordar con mayor detalle a la factura negociable. De ella vamos a ver cómo se utiliza en la plataforma SUNAT, cuál es el rol que tienen las instituciones de compensación y liquidación de valores, la ICLB, para el registro y la constancia de titularidad de esta factura negociable y las oportunidades de inversión que presenta esta factura negociable como tal. Ok, empecemos entonces con antecedentes normativos. A ver, no sé si todos los de acá saben o han tenido conocimiento de este papelito de acá que se usaba hace mucho, mucho tiempo, la denominada factura conformada, ¿no? Que era un papel físico que tenía este modelo, tal cual lo estoy proyectando, y que consistía en un título valor que el acreedor emitía, ¿no? En el cual detallaba la mercadería que estaba entregando a un cliente, ¿no? Y la forma en que se iba a pagar, ¿no? Las fechas y los montos en la que se iba a pagar. Entonces, esto podemos decir que era pues como que el documento que inició el factoring como tal. Entonces, ¿por qué? Porque establecía una obligación de pago a plazos. Entonces, si yo, por ejemplo, yo proveedor, ¿no? Quien había brindado los bienes o servicios, ¿no? Había ya cobrado una primera y una segunda cuota, pero todavía faltaban unas 10 cuotas de más, podía ir al mercado y decirle, oye, ¿te interesa? Mira, necesito plata, no puedo esperar hasta que me paguen las 10 cuotas que faltan, te la vendo a tal precio, si me deben en 10 cuotas, me deben 10.000 soles, te la vendo a 8 o 9 y tú te encargas de cobrarlo. Entonces, y se transfería así, físicamente. En la parte de atrás se endosaba y decía, yo transfiero a favor de tal persona esta factura para que se cargue ya sea de la cobranza o lo transfería en propiedad. Entonces, eso eran como por así decirlo, el documento primigenio de lo que era el factoring. Y tal es así que el factoring fue regulado ya en 1996 en la ley de bancos, en la actual ley de bancos, la 26702, que establecía quiénes eran las empresas de factoring y decía que eran aquellas supervisadas por la SBS, o sea, estamos hablando que eran solamente reguladas y que se dedicaban a adquirir facturas conformadas, títulos valores y valores mobiliarios, ¿no? Y el reglamento de la resolución SBS 102198 establece un primer reglamento de factoring. Entonces, ahí observamos, digamos, los orígenes del factoring como tal. Y en junio del 2000, cuando sale la ley de títulos valores, ya se regula la factura conformada como título valor.
y se establece los requisitos de la factura conformada, cómo debe llenarse, todo lo que establece actualmente. Y es más, si nosotros ahora cogemos nuestra ley de títulos valores, encontramos que aún existe la factura conformada. Que ya está en desuso es otra cosa, pero aún existe y está regulada como título valor en nuestra ley de títulos valores. En el 2010 empieza un proceso de cambio de esto. ¿Por qué? Porque se va dando cuenta que el mercado no trabajaba muchas facturas conformadas. Lo que se hacían eran las facturas comerciales. Se daban como tal las facturas comerciales. Entonces, a efectos de regular esto, en el 2010 se emite la ley 29623, que es la ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial. Se llama así, pero a mí me gusta llamarla la ley de la factura negociable. ¿Ok? Porque aquí nace el término de factura negociable en el 2010. Pero luego hay un stand-by, no se emite ni su reglamento ni nada por 5 años. Recién en marzo del 2015 se establece, en julio del 2015, perdón, sale el reglamento de esta ley, y en marzo del 2015 sale la ley 3038, que crea el registro de empresas de factoring no supervisadas por la SBS. Es decir, no comprendidas en esta ley 26702 que habíamos hablado, que anteriormente regulaba las empresas de factoring. ¿Qué dice esta ley? Que además de las empresas de factoring reguladas por la SBS, se puede realizar factoring por otras empresas que no sean supervisadas por la SBS y las cuales pueden o no registrarse ante la SBS, pero no son supervisadas. Entonces ahí hay una primera distinción muy importante. ¿Ok? Las empresas supervisadas que hacen factoring y las empresas no supervisadas. En julio del 2015, como les había dicho, sale el reglamento de esta ley, y el reglamento ya estipula los procedimientos por los cuales la factura comercial pasa a denominarse factura negociable, y el mecanismo por el cual esta factura negociable puede ser, valga su nombre, negociada, transferida libremente como título valor, ¿no? Y le da la calidad de título valor. Luego, en julio también del 2015, sale la resolución SBS, que obviamente tenía que regular a un nuevo factoring. Sale el reglamento de factoring de descuento y empresas de factoring, que ya regula esta nueva normativa, ¿no? Como tal. Ahora, en enero del 2020, dense cuenta, hace 2 años nada más, casi 3, sale el decreto de urgencia 013-2020. Este decreto de urgencia, sugiero que lo revisen, tiene 5 títulos que estipula varias cosas para estimular el crecimiento de las MIPES. Y en su primer título, denominado Normas de promoción para el acceso al financiamiento a través de la factura y el recibo por honorario, va a dar mejores lineamientos de lo que establece esta ley 29623 y su reglamento, ¿no? Y establece cómo va a ser ese acceso al financiamiento. Entonces, es muy interesante ese título 1. Y en octubre del 2021, esto sí quiere decir hace un año y un mes o 2 meses, sale el Decreto Supremo 239-2021, que establece el reglamento de ese solo título 1, no de todo el decreto de urgencia, solamente del título 1, y establece aún mayores precisiones de la negociación de las facturas negociables. Finalmente, a un mes de la emisión de ese reglamento, sale la resolución de superintendencia 165-2021, que crea la plataforma para dar conformidad a la factura electrónica y al recibo por honorarios electrónicos. Entonces, vamos a ver luego con calma cómo todo esto se va interconectando. Vamos a pasar a través de esta línea del tiempo, vamos a darnos cuenta cómo hemos pasado de lo físico, de ese papelito que inicialmente le mostré, allá de haber una interconexión entre la plataforma de la SUNAT y a todos los que tengan su clave SOL y puedan emitir una factura comercial, que luego, después de un procedimiento, se convierte en una factura negociable que esté interconectada a su vez con la plataforma de la Institución de Compensación y Liquidación de Valores, que va a permitir que sea más dinámica su transferencia. ¿Ok? Entonces, hasta acá hemos revisado los antecedentes normativos del factoring. Entonces, ¿pero qué es factoring? Karen, ¿qué es factoring? ¿Qué es descuento? ¿No? Entonces, nos vamos a lo que dice lo que decía anteriormente la norma. Antes, el reglamento que les había dicho en el 96 decía contrato por el cual una empresa regulada, y subrayo, regulada,
adquiría las facturas conformadas, títulos valores y valores mobiliarios. ¿Eso es lo mismo ahora? ¿Se mantiene? No. Ahora que establecen también el nuevo reglamento, que establece que es una operación. Ya no habla de un contrato, habla de una operación. Primera diferencia, mediante el cual el factor adquiere a título oneroso de una persona denominada cliente instrumentos de contenido crediticio. Miren, la ley deja de referirse a facturas, a títulos, valores y dice adquiere instrumentos crediticios. Luego lo va a detallar, sí, eso es verdad, pero en su definición primaria dice adquiere instrumentos de contenido crediticio prestando en algunos casos servicios adicionales a cambio de una retribución. En el caso del factoring como tal, el factor asume el riesgo. La empresa que adquiere los títulos valores, los instrumentos de contenido crediticio, asume el riesgo de pago de los deudores. Entonces, lo que se conoce también como factoring sin recurso. Entonces, nos damos cuenta que la definición inicial de ser un contrato ha cambiado radicalmente y a mí me gusta denominar que ahora el factoring es un mecanismo de financiamiento. Ya no hablo más de un contrato, es un mecanismo por el cual te vas a financiar. Ahora, el descuento, que algunos habrán escuchado, es lo mismo que el factoring, solo que con recurso. ¿Qué quiere decir? Que no hay el traslado del riesgo. Entonces, la definición que establece la norma es operación mediante la cual el descontante entrega una suma de dinero a una persona denominada cliente por la transferencia de determinados instrumentos de contenido crediticio. Entonces, acá el descontante asume el riesgo crediticio del cliente, de quien le está transfiriendo. Pero esta persona, que quiere decir el cliente, acá quiere decir el proveedor, el que dio el servicio o el que vendió el bien. Entonces, este asume el riesgo crediticio del deudor, quiere decir del obligado al pago de ese instrumento crediticio. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre factoring y descuento. Y por eso el descuento se le conoce como factoring con recurso. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos una definición como tal. Entonces, estas definiciones antiguas y bueno, hasta ahora se establece igual que el factoring y el descuento son operaciones que se van a perfeccionar mediante un contrato. Y esto es verdad. Yo puedo tener una relación en la cual ya estoy acostumbrada a ceder mis facturas, pero si esto no lo perfecciono a través de un contrato, hay muchos riesgos, ¿no? Entonces, por eso dice que el factoring, tanto como el factoring como el descuento, se van a perfeccionar mediante un contrato. Entonces, ¿qué establece, qué debería mínimamente contener ese contrato? 6 puntos. La identificación de las partes, como todo contrato, y la identificación de los instrumentos que son objeto de factoring. Pero no solamente de aquellos que yo voy a decir la factura número 3550-tal, no, sino que me permite identificar criterios, señalar criterios que me permitan identificar cuáles son los instrumentos que yo voy a dar en factoring, lo cual me facilita las cosas porque ya no voy a estar diciendo o celebrando anexo o haciendo a ese contrato una adenda para estar incorporando ciertos documentos. Como vamos a ver más adelante, esto ha ido creciendo a tal punto que las empresas ya no es que den una o dos facturas en factoring. Puede que algunas lo den, sobre todo las MIPES, que tienen operaciones más pequeñas y que tienen problemas de liquidez, entonces sí que van a hacer una o dos o tres facturas que no pueden esperar los 60 o los 45 días de pago, entonces los pueden identificar a cada factura y darlas en factoring, pero también va a permitir que yo diga, ok, yo quiero dar en factoring todas las facturas que yo emita en cuyo deudor sea Gloria. O, por ejemplo, o aquellas emitidas a empresas del sector inmobiliario. Entonces, dependerá de los servicios que yo preste como empresa, ¿no? Entonces, que me permitan identificar esos criterios, lo cual resulta bastante interesante y hace que sea más dinámico. Ahora, se deberá fijar en este contrato el precio también a ser pagado por esos instrumentos, ¿no? No es que se den gratis, hay una tasa de descuento, hay una tasa de interés que se tiene que fijar en el contrato. Que se fije la tasa no quiere decir que se va a aplicar a cada instrumento. Ojo, no, esto ya hay mecanismos que se pueden regular. Es un gran Excel en el que se identifica la fecha en que se cede la factura y los días en que estoy adelantando y se hace el cálculo, ¿no? Eso ya hay hasta programas que lo hacen de manera automática.
¿no? Pero bueno, en el contrato se tendrá que fijar la tasa de interés, ¿no? La retribución correspondiente al factor, si es que el factor, por ejemplo, va a realizar eh, alguna actividad adicional, ¿no? Si de repente no las quiero dar también en propiedad, sino de repente solamente quiero que haga la cobranza, que también podría ser adecuarse, o sea, ahí también se dirá, ¿no? O que incluso dándoles en descuento, pero que él haga la cobranza, también lo fijaré en el contrato, ¿no? Porque estoy cediéndolas en descuento, pero no estoy cediendo el riesgo, como había dicho. Entonces, ya, ok, me impaga el deudor. Entonces, yo quiero que el factor se encargue de la cobranza. Entonces, en ese contrato pactaré las comisiones y los gastos, ¿no? Lo que había dicho, el responsable de realizar la cobranza de los deudores, ¿no? Y establece la norma que en caso de operaciones de factoring realizadas con facturas negociables, hay que remitirse a la norma, ¿no? Luego, hay que establecer el momento a partir del cual el factor asume el riesgo crediticio de los deudores. ¿Desde qué momento? Desde que se transfiere la factura, esa transferencia, si hablamos de una transferencia de una factura física, ¿desde qué momento? ¿Desde que me la deja en mesa de partes o desde que, si hablamos de una factura electrónica, como vamos a ver, desde que la anoto en la institución de compensación y liquidación? O 5 días después, o 3 días después. Todo eso debe estar claro. Ok, hasta ahí hemos visto la definición del contrato de factoring. Pero entonces, ya habíamos visto también que ya no hablamos de facturas conformadas o títulos valores, ¿no? La norma habla ya de instrumentos de contenido crediticio. Y acá es bien interesante. ¿Qué es un instrumento de contenido crediticio entonces, no? Entonces, la norma dice, instrumentos de contenido crediticio son aquellos que son de libre disposición del cliente, que tú los puedes dar, los puedes ofrecer. Por lo tanto, no van a poder ser instrumentos vencidos, ¿no? U originados en operaciones de financiamiento con empresas del sistema financiero, porque ya ahí hay una prohibición por parte de la norma. Entonces, ¿cuáles te dice la norma que son los instrumentos objeto de factoring? Acá vamos a ver, son estos, ¿no? Facturas comerciales, facturas negociables, facturas conformadas, y acá yo creo que el regulador, el legislador lo que ha querido hacer es, bueno, mantener algo que está en la ley, ser consecuente con lo que todavía establece la ley, pero me atrevería a decir que cada vez son menos el uso de estas facturas conformadas, ¿no? Y los títulos valores representativos de deuda, así como cualquier valor mobiliario representativo de deuda. Facturas comerciales, todos sabemos qué es una factura comercial. Cada vez son menos las facturas comerciales físicas. A partir del próximo año, todas las facturas van a ser emitidas electrónicamente, ¿no? Y bueno, las facturas negociables luego las vamos a ver a detalle. Las facturas conformadas habíamos visto de qué se trata y bueno, también recoge aquí la posibilidad de dar en factoring bonos, ¿no? Porque es un título de valor representativo de deuda, una letra de cambio, un pagaré, en general, cualquier título de valor. ¿Cómo se transfiere ese instrumento de contenido crediticio? Entonces, la ley establece que se va a poder transferir mediante dos mecanismos. El endoso, que es la anotación manuscrita que yo realizo en la parte de atrás de un título físico, y la anotación en cuenta. Pero también establece cualquier otra forma que permita la transferencia en propiedad del factor según las leyes de la materia. Interesante lo que hace la norma en abrir la posibilidad de establecer otros mecanismos. Ahora, el endoso como tal lo conocemos, está regulado en la ley de títulos valores y consiste en lo que había dicho, en una anotación al reverso del título respectivo o en una hoja adherida a él, ¿no? Y tiene que cumplir ciertos requisitos establecidos en la ley de títulos valores. Pero, ¿qué es la anotación en cuenta? La anotación en cuenta no es más que la inscripción de un título valor en el registro de una ICLB. Y acá hago un paréntesis. Los títulos valores pueden ser representados, pueden ser materializados o desmaterializados según la ley de títulos valores. Les estoy haciendo un breve y rápido repaso por lo que establece la ley de títulos valores, ¿no? Entonces, materializados son físicos. Mi letra amarilla que la puedo comprar en Tailoy, mi talonario que todavía puedo llenar manualmente. Y los títulos valores desmaterializados, que van a ser, por ejemplo, las acciones de una empresa de Gloria, por ejemplo, que están inscritas en una institución de compensación y liquidación. Ah, ok. Entonces,
Entonces nos vamos dando cuenta que las facturas negociables como títulos valores van a poder anotarse en cuenta. Es más, según la propia ley, que yo llamo ley de factura negociable, establece que tienen que anotarse en una institución de compensación y liquidación de valores. Entonces, esa es la forma en que se van a transferir las facturas negociables, a través de una anotación en cuenta. ¿Ok? Eso es lo referente al instrumento de contenido crediticio. La factura negociable. Y acá me voy a detener, aunque sea solamente un gráfico en el que voy a hablar sobre esto, porque considero muy importante que tomen conocimiento de la realidad de lo que es este instrumento y cómo está creciendo rápidamente. ¿Qué es la factura negociable? La factura negociable es un título valor. Lo establece la propia ley de factura negociable. Es un título valor a la orden transferible por endoso o por un valor representado y transferible mediante anotación en cuenta en una institución de compensación y liquidación de valores. Así lo establece la norma. Estoy leyendo lo que dice la ley, ¿no? Entonces, dicha transferencia, dice, produce los mismos efectos que el endoso, la de anotación en cuenta, ¿no? Y se rige por lo que establece en la ley, ¿no? ¿Qué es? Bueno, es un instrumento que nace, que se incorpora, y el primer puntito ahí, en un comprobante de pago. ¿Cuáles son los comprobantes de pago? Los comprobantes de pago tienen una regulación tributaria. Hay un reglamento de comprobantes de pago y establece cuáles son. Básicamente son facturas comerciales, ¿no? Y recibos por honorarios, se establece acá. Entonces, las facturas negociables, entonces vamos a darnos cuenta que el primer punto es aquel instrumento que se incorpora a un comprobante de pago. Entonces, nos damos cuenta que no es que nazca sola. La factura negociable nace producto de algo que se llama comprobante de pago. Segunda característica, tiene que tener una anotación en cuenta en la ICLB. Y ahora, ¿por qué lo digo? Tiene que tener la anotación en cuenta. Luego vamos a ver en más detalle, pero básicamente es porque en un futuro las facturas negociables van a provenir de únicamente comprobantes de pago electrónicos. Entonces, por lo tanto, ahí su anotación tiene que anotarse en la cuenta de una ICLB, Institución de Compensación y Liquidación de Valores. Es un título valor a la orden transferible por endoso, si es que todavía, porque hasta este año todavía podía darse la tercera copia, bueno, en su momento era la tercera, creo que ahora es la quinta copia de los comprobantes de las facturas comerciales. Hay una que dice factura comercial, una copia, no me acuerdo si celeste, rosada, que va para la SUNAT, otra para el archivo, para el contador, y otra que decía no válido para efectos tributarios, que es la factura negociable. ¿Ok? Tiene un mecanismo especial de ejecución en caso de incumplimiento. Llegado el día del pago de la factura negociable y no me pagan, esto, al ser un título valor, tiene mérito ejecutivo y por lo tanto su ejecución es distinta a la de cualquier otra obligación de dar suma de dinero, ¿no? O lo que fuere, que no fuera un título valor, que no tenga mérito ejecutivo. Ahora, la factura negociable está destinada a la transferencia a terceros y al cobro. Está destinada a que pase de mano en mano, a que sea un instrumento de inversión. Luego lo vamos a ver, o sea, ya no es que yo emito mi factura y espero los 40 días a que me paguen. No, se está creando un mercado de facturas negociables muy interesante, ¿no? Que cada vez hay gente que quiere pujar, ¿no? Y obtener un beneficio económico respecto a esa inmediatez en el pago, ¿ok? A esa inmediatez de liquidez, perdón, y a esperar al pago. Ahora, los entes encargados de la regulación y de la implementación son la SUNAT y la Superintendencia del Mercado de Valores. La Superintendencia del Mercado de Valores, ¿por qué? Porque como título valor que está destinado a la transferencia, a la libre transmisibilidad, entonces tiene que ser regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya hemos visto lo que es la factura negociable, cuáles son sus características, y lo que les vengo diciendo, que hay un mercado. Ahora, ¿cómo funciona este tema de la factura negociable en la plataforma SUNAT? Antes,
era manual. Antes, si yo quería transferir mi factura, yo tenía que ir con mi factura a la empresa de factoring y decirle, mira, yo quiero transferirte estas facturas, ¿no? Y lo que tenía que cumplir era comunicar al deudor que voy a transferir mi factura. Bastaba como mi comunicación, se anexaba a la factura y no había problema. Es más, antes de la interconexión con la plataforma SUNAT, la institución de compensación y liquidación de valores que quería desmaterializar una factura negociable física, pedía como requisito la constancia de presentación de que le estás avisando al cliente, al deudor, al obligado al pago, que estás desmaterializando, que estás inscribiendo tu factura en la institución de compensación y liquidación. Eso era lo previo. Hasta ahora puede decirse que se viene dando, se viene arrastrando ese proceso. Y digo, ¿por qué? Porque ya con lo que ha emitido SUNAT y con las interconexiones que se están dando a través de las APIs, tanto de SUNAT, como de las claves SOL de los clientes, como de las empresas que emiten actualmente facturas, porque hay empresas encargadas ya de la emisión de facturas electrónicas, y de Cavalli, de la institución de compensación. Todas esas ahora están interconectadas. Entonces, paso a explicar cómo funciona actualmente la factura negociable. Les dije que la factura negociable nacía de un comprobante electrónico. Entonces, si alguno de nosotros acá emite recibos por honorarios, sabe que tiene que ingresar a su clave SOL, autenticarse y generar la emisión de su recibo por honorario. Lo mismo pasa con las facturas. Ingresas con tu clave SOL y haces y generas la factura que vas a emitir, ¿no? Entonces generas la emisión de la factura electrónica y la clave SOL se valida y se crea la factura como tal. Si es que hay una emisión por parte directa del cliente. Pero también hay empresas que se dedican a emitir facturas que ya lo hacen con tu logo, lo hacen más personalizado, más bonito. Entonces, esas empresas también tienen otros procedimientos para generar las facturas electrónicas. Pero a lo que voy, una vez que se genere la factura electrónica y se valide, se cree, esta inmediatamente tiene una interconexión con el buzón del obligado al pago, que le dice, oye, he generado una factura electrónica, pum, 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 te estoy avisando. SUNAT le dice, oye, te están avisando, hay una factura, ¿estás de acuerdo con esta factura o no estás de acuerdo? ¿No? Tienes tantos días, creo que 2 o 3 días, si más no recuerdo, para emitir la conformidad de esa factura, de ese comprobante electrónico. Y si no estuvieras de acuerdo, no es que vayas y quieras y digas, voy a objetar todo lo que quiero. No, podrás objetar, y la norma es bien clara, 3 cosas: el monto y la descripción de los bienes o el tema del pago, ¿no? Entonces, eh, el obligado al pago tendrá ese tiempo para generar alguna disconformidad. Se llama disconformidad, se llama un proceso de disconformidad. Y luego volteará y se le notificará al cliente y le dirá, oye, mira, el obligado al pago tú está de acuerdo con el monto, ¿no? No está disconforme con el monto. O está disconforme con el servicio, porque no sé, o con un bien, ¿no? Y está objetando tanto. Entonces, esa disconformidad debe ser atendida en la misma plataforma y también tengo un plazo para que esa disconformidad genere o no una nota de crédito o una nota de débito según sea el caso. Entonces, si tendrá razón, pues será una nota de crédito, ¿ya? Ok, no, sí, no es por 10,000, será por 8,000, ok. Entonces, será una nota de crédito que acompañe al saldo restante, ¿no? Entonces, eh, se cierra el tema con la conformidad final. Sí, ya me adecuó, ahí la factura es por tanto y hay una nota que le corresponde a tal factura. Ok. Esa conformidad que se da en la plataforma SUNAT es como sacramentar eso. Esa factura comercial no puede ser objeto más adelante de alguna excepción. Y esa conformidad permite la creación de la factura negociable. Cierro el tema comercial,
cierra la factura comercial como tal y nace y se crea la factura negociable. Esto pasa luego a la institución de compensación y liquidación, que se alimenta de esa data por una interconexión que tiene, ¿no? Y dice, ah, ok, ahí está factura negociable por tal monto que ya tiene una conformidad. ¿Se acuerdan que les había dicho anteriormente que antes había que ir y decirle, oye cliente, por si acaso, estoy dando en factoring mis facturas? Y yo con esa cartita que le había enviado al cliente y con mi sello de recepción, ¿no? Que era mi constancia de presentación, recién iba a Cavalli y le decía, mira Cavalli, sí he cumplido con avisarle que voy a dar en factoring mi factura o que la quiero desmaterializar. Entonces, eso ya no es necesario, ¿no? Y es genial porque hay una interconexión que permite que todo sea más dinámico, que todo sea más rápido, porque cuando es cuestión de dinero, todo lo que sean los procesos que sean más dinámicos van a generar mejores flujos, ¿no? Y esto que se ha dado recién, porque eso salió el año pasado, esta creación de la plataforma SUNAT, que está en constante mejoras y todo, pero ya es un gran avance. Yo sugiero y recomiendo bastante que lean la resolución de 165 de SUNAT, que establece cómo funciona esta plataforma electrónica y el procedimiento de la disconformidad. Y es bien gracioso porque actualmente algunos pueden decir, no, pero si yo quiero objetarlo, hay un vicio oculto o algo. Ok, podrá haber un vicio oculto, pero una vez que pase el plazo establecido, tú no puedes, una vez que se genera la factura negociable, tú no puedes interponer ningún recurso contra el tercero que adquiera la factura. Tus vicios ocultos o lo que fuera se van a ir por un proceso muy aparte y un proceso contra el cliente, contra el que te dio la factura, pero no más. Entonces, el obligado al pago tendrá que sí o sí pagar. Y nos vamos a dar cuenta que al final, incluso si no paga, el tercero, el legítimo tenedor, que la palabra es legítimo tenedor de la factura, tendrá todo el derecho de iniciar el proceso y decir, este señor no me ha pagado, y luego tendrá otros recursos que hacer, como inscribirlo en el registro de Produce como mal pagador, etcétera. Pero ¿para qué ha hecho esto el legislador? Para darle la fortaleza necesaria a un título valor como la factura negociable, ¿no? A un título valor que de repente no es como un bono, como una acción que tiene sus propias regulaciones en el mercado de valores, por ejemplo, pero que sí es real, que está en nuestra realidad peruana, que es de bastante uso. Entonces, a mí me parece muy bien lo que se ha querido hacer y la implementación de todo este procedimiento. ¿Mm? Ok, entonces, ¿cuál es el rol de la institución de compensación y liquidación de valores? ¿Cómo funciona esto? ¿No? ¿Por qué entra a tallar acá una institución de compensación y liquidación de valores? Bueno, porque en nuestra legislación, las instituciones de compensación y liquidaciones son las encargadas de desmaterializar, de llevar las anotaciones en cuenta de los valores. Hacen más que eso, obviamente, hacen la compensación y liquidación de los valores mobiliarios, del día a día, de la compra y venta de las acciones. A eso es gran parte del core de una ICLB, pero por norma también están encargadas de la anotación en cuenta de los títulos valores como tal. Entonces, el rol de estas ICLB ha ido cambiando y ha ido adecuándose y ha ido creciendo. Entonces, ya no solamente hacen compensación y liquidación de valores, sino que hacen registro de títulos valores. Y es interesante porque ya no solamente vamos a ver que las acciones y los bonos van a inscribirse en una ICLB, también se van a inscribir las letras de cambio, los pagarés y las facturas negociables con mayor volumen todavía, ¿no? No he traído acá estadísticas, no he puesto, pero me ha gustado mostrarles que cómo ha ido creciendo significativamente en los últimos años el registro de facturas negociables en ICLBs. Ok. ¿Por qué? ¿Cuál es el rol? El rol de la ICLB, bueno, es registrar. Cumplo con registrar. Ya, pero solamente Karen la registró y ya, y ahí está. El registro implica que va a tenerlo anotado hasta que se le dé de baja, hasta toda la duración de esa factura negociable. Entonces, se registra y todo lo que ocurra durante ese procedimiento, desde que se registra hasta que se dé de baja. Lo registro el día 1 a favor de factoring xxl.com y a los 2, 3 días XXL lo vendió a, eh, no sé, Pepito de los Palotes tal.
Entonces, Pepito ahora es el nuevo titular. Entonces, ese registro inicial va a ir cambiando. Pepito de los Palotes lo dio en garantía a Karen, porque le tenía una deuda, lo dio en garantía. Cabal inscribirá la garantía de que esa factura está en garantía, se ha dado en garantía, el gravamen que tiene esa factura, ¿no? Y ya, no cumplió, ahora Pepito se la dio a Karen. Karen será la nueva titular. Cabali registrará, Cabali, digo porque es la única institución de compensación y liquidación de valores en el Perú, entonces será la encargada de llevar la anotación de todo lo que pase en la vida de esa factura negociable. Ya, Karen, ok. Pero una vez que llega al final, ¿qué pasa si no me pagan? Si te pagan, genial. Hay una obligación de avisar que ya pagué. Y es más, hay incluso la posibilidad de que Cavalli haga el tema del cobro, ¿no? Entonces yo puedo decir, si Cavalli, por ejemplo, es una factura en donde el obligado principal nuevamente es Gloria o Alicor, que son empresas que están inscritas en Cavalli, entonces porque hay bonos y acciones de Gloria y Alicor registradas en Cavalli, entonces puede ser que Cavalli haga la gestión de cobro y diga, oye, por si acaso, me pagas la factura y se voltea y se la doy al legítimo tenedor y Cavalli registra, se pagó la factura el día tal, ok, chao. Y no hay ningún problema. Entonces, eso será una de las funciones de Cavalli. Pero, ¿qué pasa cuando no me pagan? Y acá es lo interesante. Habíamos dicho que la factura negociable es un título valor. Entonces, como título valor, si alguno de ustedes ha llevado una ejecución de título valor, hay que ir protestarlo y el físico, ¿no? Hay que ir protestarlo y luego ya recién hacer la demanda, ¿no? Este, por el proceso que le corresponda, ¿no? En virtud de su mérito ejecutivo y ya. Acá, el rol de Cavalli es emitir, uno de los tantos, es emitir la constancia de inscripción y titularidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un valor, de un título valor desmaterializado, que existe solamente, ¿en dónde existe? En la nube existe solamente, un momentito que se despertó mi hijo por acá, un paréntesis. A ver, ya, entonces continuamos, perdón por la interrupción. Entonces, la constancia, como les había dicho, que está desmaterializado, está en un gran Excel que lo tiene Cavalli en su computador, en su servidor. Entonces Cavalli será la institución de compensación, será la obligada de emitir una constancia en la que diga, Karen es la legítima tenedora de esta factura. O sea, quiere decir que es la última propietaria de esta factura. Y emito esta constancia, ¿no? Para avisar que Karen puede ir al juez y reclamar su pago. Antes de emitir esta constancia, Cavalli tiene un procedimiento establecido en la ley de factura negociable y su reglamento, que será de comunicar al deudor, al obligado al pago, que va a emitir esa constancia de inscripción. ¿Para qué? Para efectos, pues, de decirle, oye, por si acaso, mira, se va a iniciar algo, te aviso que estoy emitiendo esta constancia. Entonces, y ahí el deudor podrá voltear y decir pago inmediatamente para evitarme todo lo que va a generar posteriormente el incumplimiento del pago, ¿no? Ahora, Cavalli, y como acá esto lo he sacado de la propia Cavalli, Cavalli dice, ¿no? Emito mi constancia de inscripción, el plazo de prescripción cambiaria es de 3 años a partir del día siguiente del vencimiento de la factura negociable, señala, ¿no? Y Cavalli también dentro de los primeros 5 días hábiles de cerrado el mes envía la información a la Cámara de Comercio. ¿Para qué? Para que esta Cámara de Comercio obviamente envíe la información a las centrales de riesgo. Genial, estamos hablando que estamos dando toda la información respecto a alguien que no me está pagando y lo estamos haciendo más dinámico, ¿no? Es más, tan dinámico que ya no interviene el cliente, sino la institución de compensación y liquidación. Cavalli va a notificar por medios electrónicos a FacTrack al adquirente la solicitud de la constancia y el adquirente, como les había dicho, el adquirente acá es el obligado al pago. Tiene un día hábil para acreditar el pago, de lo contrario, Cavalli emite ese certificado. Entonces, nos damos cuenta que, una vez más, esto crea un mercado bastante dinámico, ¿no? Y al final, que yo antes podía haber pasado, yo me refiero al proveedor, ¿no?
al cliente, podía haber pasado de tener mi papelito y ir al juez a que por favor, ¿no? Ejecute, ¿no? A esto hacerlo de manera más rápida, ¿no? Y es más, con la presión que puede ejercer la institución de compensación y liquidación a, a cortar o reducir esos riesgos de no pago, ¿no? ¿Esto queda ahí? No, esto no queda ahí. Hay mayores cosas que se pueden hacer. Hay un registro en Produce, no lo he puesto acá, pero hay un registro en Produce en el que el obligado al pago puede, perdón, en el que el cliente, el legítimo tenedor de la factura negociable, puede avisar a Produce que tal persona o tal empresa no le está pagando, no está cumpliendo con su pago. Esa es una forma. Y también puede incluso señalar que el obligado al pago le está poniendo algunas trabas para la transmisibilidad de la factura negociable. Me explico. Lo que los había dicho es que se ha creado un mecanismo tan eficiente para que solamente en la plataforma SUNAT tú tengas tu cliente, tu obligado al pago, puedas refutar tu disconformidad. Si tú les había dicho no lo haces, ya hay una conformidad tácita y por lo tanto se continúa. Pero hay empresas que, por ejemplo, y lo digo con conocimiento de causa, que dicen, no, pero yo no quiero que estés transfiriendo tus facturas porque yo quiero la relación contigo y no, y vamos celebrando un contrato, y que esto, que lo otro. Entonces, cualquier persona puede ir e interponer ante Produce, ¿no? Una queja, una demanda, una denuncia, una denuncia de que alguien está interfiriendo con su libertad de hacer empresa, ¿no? O sea, con la libertad de emitir las facturas negociables y de transferirlas como bien le plazca. ¿Por qué? Porque la relación comercial termina con la emisión de la factura comercial. Luego, el tema de esperar los plazos para el pago, eso es libertad de la empresa, del cliente, del proveedor. Yo sí decido, quiero esperar y me quedo contigo hasta los 60 días que me has establecido que me vas a pagar, o no, porque si yo espero puedo afectar la liquidez que necesita en mi empresa y por ende el crecimiento y la proyección de crecimiento de la empresa. Entonces, por eso se ha creado todo este mecanismo en el que yo lo tengo que aprovechar para seguir dando vuelta rápido al dinero y poder hacer mayores negocios. Entonces, produce también, y no sé si me dará el tiempo, pero para mostrarles, si ustedes entran en Produce, buscan registro, facturas negociables, Produce, hay cada vez más en este año y el año pasado se han empezado a incrementar más las denuncias que presentan las personas respecto a el tema de las facturas negociables. Entonces, ya se están sancionando y Produce también ya está sancionando a aquellas personas que ponen trabas a la emisión de esta factura negociable, como a aquellas que también, oye, incumplen, ¿no? No cumpliste, esto tienes que respetarlo y tú estás cumpliendo, ¿no? Entonces, este, se realiza el, el proceso administrativo correspondiente, ¿no? Pero más está enfocado a incumplir con las normas de factura negociable, ¿no? Interferir en los procesos. Entonces, miren la importancia, pues, de la institución de compensación y liquidación y de otras entidades involucradas, como en este caso Produce. Ok. Finalmente, ya para ir acabando y no pasarme del tiempo, todo lo que les he venido diciendo resulta atractivo y ha creado muchas oportunidades de inversión. Hay muchas empresas que se están dedicando a la compra y venta de facturas negociables. Ni siquiera las retienen hasta el vencimiento del plazo, sino comprarlas y venderlas, como si fuera un mercado casi de valores mobiliarios, de acciones, ¿no? Entonces, hay un mercado que está creciendo y que ha generado bastantes oportunidades de inversión. ¿Cuál es ese mercado o cómo está conformado? Bueno, aún hay el factoring tradicional a través de las empresas del sistema financiero reguladas por la SBS. Si alguno de ustedes va eh, al BCP y pregunta, es probable que le digan, bueno, sí, el BCP también hace factoring, ¿no? Y te evalúen y te compren las facturas.
Eso es por un lado. También hay las empresas no reguladas por la SBS, que cada día son más, y que tienen una oficina física y que puedes ir y decirles, oye, quiero darte en factoring estas facturas y que probablemente te ofrezcan una tasa un poco más atractiva que aquellas reguladas por la SBS, ¿no? Y acá, ¿por qué? Por un tema de costos, ¿no? Las empresas no reguladas por la SBS no tienen que cumplir los requisitos que exige la SBS, no tienen que tener un capital mínimo, no tienen que tener una infraestructura mínima, ¿no? Y no tienen que cumplir con las obligaciones que demanda la SBS, ¿no? Entonces, lo cual todo esto genera costos, ¿no? Entonces, esa reducción de costos se traslada en una tasa que probablemente sea más atractiva que aquellas empresas del sistema financiero. Luego tenemos a los fondos mutuos o fondos de inversión que cada vez están entrando más, que son los fondos, para explicarles, es como una bolsa, una gran bolsa de dinero, ¿no? En la que nos metemos todos, vamos dando 100, 200, 300 soles, ¿no? Y una sociedad administradora de fondos mutuos o una sociedad administradora de fondos de inversión, recoge esa gran bolsa y decide en qué invertir y a algunas de estas sociedades administradoras de fondos están decidiendo invertir en la adquisición de facturas, ¿no? En comprar facturas, han encontrado un mercado ahí. Entonces, si alguna vez alguno de ustedes ha tenido algún ofrecimiento de algún fondo mutuo que sea regulado por la SMB, porque los fondos mutuos son regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores, entonces podrán encontrar ahí una oportunidad de inversión también atractiva, ¿no? Y un último grupo que a mí me parece muy interesante porque está ofreciendo tasas competitivas a todas ellas, son las fintech, ¿no? Que si no habrán escuchado, las fintech son aquellas empresas que aprovechan al máximo el uso de la tecnología para brindar servicios financieros. Entonces, una fintech puede ser una empresa de factoring no regulada que no tenga una eh, oficina física, sino que esté en la nube, que utilice la tecnología como tal, ¿no? Que utilice la tecnología y que simplemente diga, vamos a ingresar tu factura y que quien quiera comprarla, pues, que puje y subastamos tu factura y al mejor postor que se la lleve. Y eso, chicos, lo hace solamente una fintech, ¿no? Porque utiliza al máximo la tecnología. Hay fintech destinadas a otra cosa, obviamente, como lo son, por ejemplo, las casas de cambio, ¿no? Digitales, que ya no hay casas que no utilizan más que la tecnología, ¿no? Una interconexión entre las cuentas bancarias, entre tu cuenta, mi cuenta, depositas soles y yo te doy dólares a los 10 minutos, ¿no? Entonces, esas serán las fintech de cambios de divisas. Pues también hay fintech que hacen factoring, ¿no? ¿Y cómo funcionan estas? Por aquí tengo rápidamente esto. Se registra tu empresa y esta fuente es de Rexti, que es una fintech que se dedica a hacer compra de facturas. Por ejemplo, registra tu empresa, sube los documentos necesarios para verificar tu empresa. Después de subir, subes tu factura, ¿no? Y creas tu primera operación. En la plataforma que ellos tienen, se subasta la factura, ¿no? Y ahí tú vas a poder elegir el modelo de la subasta que más te convenga para la velocidad o costos, lo que ponen ahí, y inmediatamente recibes tu dinero una vez que se haya calzado, haya hecho match la factura, lo que quieres, con la oferta que te están dando por comprarte esa factura, ¿no? Y recibes tu dinero en tu cuenta bancaria. Y eso nunca pasó por una institución registrada por la SBS y no pasó, no tuviste que ni moverte de tu silla de repente, porque la factura, inclusive acá son facturas electrónicas, ¿no? La factura negociable, como ya lo habíamos explicado, nace el comprobante electrónico y termina siendo pues una factura negociable, ¿no? Y así se da. Entonces, he querido mostrarles rápidamente cómo pasamos de esto, ¿no? De este papelito, ¿no? A esto, ¿no? Y eso es lo que es el factoring, la evolución que ha tenido el factoring. Y bueno, y recalcarles que hay un mercado muy interesante, muy interesante. Si son curiosos en el tema, yo les puedo dejar luego mis datos personales y les puedo pasar la legislación y para que lean y estén más informados sobre el tema, ¿no? Y no sé si hay alguna pregunta por ahí. Gracias.
Sí, doctora, muchas gracias por su presentación. ¿Qué autor, artículo, informe nos podría recomendar usted para adentrarnos más al tema del día de hoy? Primero sería, tienen que leer la norma, ¿no? Tienen que leer la norma, la ley de factura negociable, entender, y el tema de la plataforma SUNAT, ¿no? Ahora, como tal, ¿sabes? No hay mucho que se haya escrito, ¿ah? No hay un libro, no hay, estamos hablando de normas, les mostré, chicos, que eran normas que habían salido en el 2020, 2021, hace un año, entonces no hay mucho material, más que un par de artículos que, bueno, que luego se los podría pasar, pero no hay bibliografía especializada en la materia, ¿no? Aún. Sí, doctora, esas han sido las consultas por el día de hoy. De parte de Vilayer, agradecer. Ok, muchas gracias a ustedes. Encantada. Muchas gracias, nos estamos viendo. Buenas noches.